¿Te gusta el color rojo? Personalmente lo odio, con todo mi ser. Sin embargo, está presente en todos lados, desde las pinturas rupestres hasta las más románticas leyendas. Este color atraviesa como un hilo la historia de la humanidad. Pasión, amor, peligro, coraje, sacrificio, todos asociados al mismo color, al primer gran protagonista de la paleta de percepción humana, el rojo. Y es que la relación entre el rojo y los seres humanos va más allá de una simple preferencia visual. Se trata de una conexión evolutiva que ha estado ahí desde el principio de todo. Se cree que nuestros muy lejanos antepasados, los cavernícolas, no tenían la capacidad de percibir colores más allá del blanco, el negro y el rojo. Tampoco es que lo necesitaran, pues el atardecer, el amanecer, la sangre y el fuego, todos eran irremediablemente rojos. El pasar de los días, la vida, la muerte y el calor, elementos de supervivencia teñidos por el mismo pigmento. El rojo, por lo tanto, era el color de lo esencial, de lo que definía su existencia, por lo que no sorprende que los cavernícolas eligieron este color para representar sus creencias, su vida y su espiritualidad en las pinturas rupestres. Antes de hablar sobre la psicología del color, tenemos que tener clara y concisa la diferencia entre denotación y connotación. Si nos vamos a la denotación, el color rojo es una longitud de onda específica de luz. Sin embargo, lo cierto es que en la connotación se abre la puerta a un universo de significados y sensaciones. A ver, para que quede más claro, cuando vemos el color rojo en un objeto, lo que en realidad estamos viendo es cómo el objeto en cuestión refleja las ondas de luz que no pudo absorber, en este caso las del color rojo. Pongamos como ejemplo una manzana. La vemos de tal color porque las ondas que corresponden al rojo rebotan en ella. Siguiendo el ejemplo de la manzana, al verla percibimos un fruto de color rojo. Sin embargo, cuando vemos la misma manzana, a nuestra mente llega un sinfín de ideas relacionadas a este fruto. La gravedad, el pecado, el desayuno, salud, dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la diferencia entre denotación y connotación. Ahora que tenemos claros estos conceptos, sigamos con la psicología del color. Pero antes de avanzar con el tema, te invito a que cierres los ojos y pienses en el rojo durante algunos segundos. Ahora deja en los comentarios qué fue lo primero que cruzó por tu mente al pensar en este color. Psicológicamente, el rojo es un estimulante, ya que a diferencia de otros colores como el azul, que transmite una onda de calma y serenidad, este color nos pone en estado de alerta, acelera nuestro pulso cardíaco y aumenta la adrenalina. Es por esto por lo que se ha convertido en la tonalidad de las señales de alto, las advertencias y las alarmas. El color rojo nos obliga a reaccionar. Pero tampoco crees que todo es malo. El rojo está fuertemente ligado a la pasión, al amor, el deseo, lo que le brinda un gran contraste, pues no solo activa un estado de alerta dentro de nosotros, también nos incita a amar y a ser amados. No importa el sentimiento, el rojo nos obliga a reaccionar. Por ejemplo, estoy seguro de que conoces aquella leyenda del listón rojo, presente en algunas culturas asiáticas. Ya sabes, esta antigua creencia que dice que las personas que están destinadas a encontrarse están unidas por un listón rojo invisible atado al meñique. Ya sé, poético. Y es que lo que a simple vista percibimos como un hilo de color rojo, psicológicamente lo asociamos, como dije anteriormente, con el amor y la pasión. No obstante, en este caso también lo relacionamos con un vínculo inquebrantable. Pero ya nos estamos poniendo algo cursis. Hablemos de otra cosa y tengamos diversión con banderas. Este color está presente de distintas formas en las banderas de algunos países. Sin ir muy lejos, México, Italia, Chile y Costa Rica, entre otros, usan el rojo en su bandera para representar la sangre que derramaron los héroes que dieron la vida por su patria. Por otro lado, naciones como Estados Unidos, Turquía, Filipinas y Malasia usan este color para representar el coraje y el valor de su pueblo para sacrificarse por su nación si es necesario. Y entrando al momento comunista del video, China y Cuba, aunque también utilizan el rojo para plasmar la sangre derramada por sus héroes, lo cierto es que este color primario tiene un significado aún más profundo en las banderas de ambos países, y este es revolución.
Y también está mi favorita, Japón, que usa el rojo en su bandera para expresar la divinidad de la naturaleza y el amanecer de la tierra del sol naciente. Sí, ese círculo rojo al centro de un rectángulo blanco representa al sol. Esto también en referencia a la diosa del sol, Amaterasu. Y es que, si me lo permites, esta bandera es una maldita locura. ¿Cómo dos elementos tan sencillos como un círculo y un rectángulo pueden tener un significado tan profundo? Es que es algo tan japonés que cae en un cliché. Pero a ver, para concluir con esto, tampoco te voy a hacer un análisis de todas las banderas del mundo, pero creo que pudiste notar que incluso en un pedazo de tela teñido de rojo podemos encontrar todo un universo de sensaciones y significados. Y es que la psicología de los colores no solo se refiere al impacto que biológicamente causan en nosotros los seres humanos, también explora cómo los colores adquieren significados culturales, emocionales y simbólicos colectivos a lo largo del tiempo. Y créeme que yo podría seguir hablándote del rojo durante horas, porque realmente hay todo un universo de significados que surgen a partir de este color. Y es que es fascinante cómo un mismo tono puede ser el emblema de la pasión desbordada en una rosa, el grito de peligro en una señal de alto, el sagrado símbolo del luto en algunas culturas africanas, o la promesa de prosperidad y buena fortuna en las celebraciones chinas. Es esta dualidad, esa capacidad de albergar opuestos tan potentes lo que nos hace reflexionar. A veces los elementos que más han logrado influir en nosotros a lo largo de la historia son, irónicamente, las pequeñas cosas. Aquellas que están ahí, sin necesidad de grandes discursos, con una presencia tan constante y permanente que casi pasan desapercibidas. Pero el rojo nos muestra que lo esencial no siempre grita, a menudo simplemente es. Ha estado con nosotros desde el amanecer de la humanidad, tiñendo nuestra existencia con sus 1000 matices, recordándonos que los hilos invisibles de la evolución, la emoción y el significado están tejidos irremediablemente de color rojo.